Buenos días, chicos, bienvenidos un día más a Libertad Financiera a los 40. Hoy vamos a ver en Alpha Binance cómo comprar criptomonedas de manera segura, qué tenemos que tener en cuenta para saber que una criptomoneda es segura y no caer en ningún tipo de estafas, como yo hace poco, por mi avaricia, caí en un honeypot en Binance Alpha. Bien, esto que te digo a Binance Alpha también lo puedes utilizar para cualquier otra billetera que esté fuera de un exchange, como puede ser MetaMask o cualquier otra billetera donde hagas transferencias de un tipo de criptomonedas a otra. Pues bien, nos venimos aquí y vamos a Binance Alpha. Y vamos a ver una criptomoneda cualquiera. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, esta de aquí que pone BDXN. Entonces, lo primero que tenemos que ver de BDXN es lo siguiente. Vemos que es una criptomoneda donde solo hay 969 holders, los 10 primeros tienen el 98,41% de las criptomonedas, es decir, es una criptomoneda que ha sido lanzada hace poco. Y vemos que en estas criptomonedas que han sido lanzadas hace poco, vemos que hay aquí una actividad, hay un movimiento, y si vemos los titulares, vamos a ver los primeros, pues fíjate, hay una billetera que tiene el 48%, otra el 33%, es decir, entre esos dos ya tienen casi todo el dinero. Y luego hay otras que aquí salen hasta las primeras 100, que ya tienen muy poco. La número 100, por ejemplo, tiene $4.340. Bien, más importante que esto es, vemos la siguiente pestaña, que es la de información. Y en esta pestaña de información vamos viendo más datos. Esta se llama Bondex Token. Aquí tiene esta dirección del contrato. Entonces, este contrato hay que comprobarlo si es válido o no es válido. Y vemos que tiene aquí unos enlaces a su web, a su Telegram, a su cuenta de X. Y entonces le irías dando a cada uno de estos enlaces para ver si tiene buena pinta o no tiene buena pinta. Y la tercera pestaña es la más importante de todas. Esta tercera pestaña donde dice auditoría, en esta pestaña vienes y te dice riesgos 0, precaución 1, y te dice se ha detectado un activo acuñable, función acuñable, se puede aumentar el suministro total de tokens, lo que puede afectar a su precio. Es decir, esta criptomoneda para tú comprar y para tú vender no tiene riesgo, pero sí que tiene riesgo si tú quieres holdearla a largo plazo, pues que luego los creadores digan, pues mira, pues yo le voy a meter más dinero. Y entonces, luego más abajo te viene aquí riesgos, te dice riesgos de los contratos. Y aquí vemos cómo todo está en verde. No se ha encontrado restricción en la lista blanca, no hay restricción de reflexión, no está en una lista negra, no se ha encontrado ninguna función de suspensión de trading, no se han encontrado restricciones de venta, no se ha encontrado ningún mecanismo antiballenas, contrato renunciado, no hay ninguna función de autodestrucción, no hay ninguna manipulación del saldo, no hay ningún creador malicioso, y así, pam, 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 un montón, todas verdes, los riesgos de contratos. Y los riesgos del trading, si le damos, vemos que no se ha encontrado ningún riesgo de honeypot, no hay ningún abuso de gas, no hay ningún impuesto de compra inusual, y así, 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 hasta todas las demás. O sea que esta moneda, desde el punto de vista de ¿esto es una estafa? No. ¿Pero a ciencia cierta lo sabemos? No. Para saberlo a ciencia cierta, yo lo que haría es, la primera vez que hiciera una compra, compraría $1. Si me interesa mucho comprar esta por algún motivo. Y compraría solo $1. Vamos a ver ahora otra criptomoneda. En el vídeo anterior donde te hablé de los airdrops, vimos una criptomoneda que se llamaba
Coge. Vamos a ver Coge, que esta es una que yo compro y vendo habitualmente, para que veas qué limitaciones tiene esta de Coge. Nosotros nos vamos aquí a Coge, vemos que esta criptomoneda, ¿ves? Esta criptomoneda es, los 10 mejores tienen también el 90 y pico por ciento, pero ya no tiene 900 holders, ya no tiene 200 holders, tiene 13.000 holders. Si una criptomoneda tiene muchos holders, eso es buena señal. Y si nos vamos a la última pestaña, a la pestaña de auditoría, ¿qué es lo que vemos? Abrimos esta pestaña de auditoría y vemos que riesgo de los contratos, ninguno, 0. Riesgo de trading, vamos a darle a riesgo de trading, perdón, riesgo de trading 0. Riesgo de los contratos también 0. ¿Alguna precaución? Ninguna. Es decir, esta es perfecta. De todas maneras, recuerda, siempre la primera operación yo la haría con $1 para asegurarme. Ahora voy a buscar una criptomoneda donde a mí me dieron gato por liebre. Y esta criptomoneda, a ver si la puedo encontrar, es UMA. No que UMA sea falsa, sino la UMA que yo compré. Mira, ¿ves? Fíjate aquí, salió Taiko. Vamos a ver esta de Taiko. Una Taiko es verdadera y otra Taiko no. Vamos a darle... Una de las cosas que tienes que tener en cuenta, fíjate aquí, la que tiene el logo, esa es la que suele ser verdadera. La que no tiene el logo verdadero, entonces esa es la fraudulenta. Vamos a mirarlo con Taiko. Entonces, ¿por qué la gente pica en Taiko como yo piqué en UMA? Pues muy sencillo. Porque cuando tú le das a esta, a la fraudulenta, bueno, aquí ya te lo dice, este token es de alto riesgo y se ha prohibido hacer trading con él. ¿Por qué? Porque ya ha sido denunciado muchas veces. Pero antes de que fuera denunciado, mucha gente ha picado. Porque crearon esta falsa igual que la otra Taiko verdadera. Mira, esto es una pista importante, ¿ves? Holders 236. ¿Vale? Y entonces cuando te vas a auditoría, si esta criptomoneda la acaban de listar, tú no vas a tener aquí información. Te dice, lo estamos procesando. Entonces yo por eso piqué, porque no tenía los datos de la auditoría y pensé que era la verdadera y por eso en UMA me cazaron. Y fíjate, riesgo, te dice, se ha detectado un token falso. ¿Ves? Este es falso. Y luego tiene además 2 precauciones. Código de contrato no verificado y denunciado por los usuarios. Los usuarios ya han denunciado este token como peligroso. Pero si tú eres de los primeros como yo, ¿qué me pasó a mí? Que yo como había hecho un 10.000% en una estrategia de Alpha Events, pues quise hacer lo mismo con UMA y en vez de entrar en la UMA verdadera, entró en la UMA falsa. Si le doy a Taiko verdadero, fíjate como Taiko verdadero, ¿qué tenemos? Pues como Taiko verdadero, si yo me voy a auditoría, fíjate, esta tampoco sería verdadera. Se ha encontrado una función de suspensión de trading. Se ha detectado un activo acuñable y tiene un contrato actualizable. Es decir, esta tampoco es fiable, esta Taiko. Yo, por estas precauciones que tiene. UMA. Vamos a mirar a UMA, la que a mí me cazaron. Si no es esta, es otra parecida. Mira, ¿ves? Ya te dice un alto riesgo de prohibición. Y si vamos a auditoría, riesgo, se ha detectado un token falso. Código de contrato no verificado. Y luego, en los riesgos, más abajo, que eso no lo hemos visto en las otras, pero que lo puedes ver, riesgos de contrato, esto en verde. Pero luego tenemos aquí riesgo, tiene una pestaña nueva. Cuando tiene una pestaña nueva de riesgo, fíjate, aquí te dice que no se ha encontrado ningún riesgo de estafa, no se ha encontrado ningún riesgo de spam, pero es mentira, es un honeypot.
A ver si es otra UMA. La que yo compré, pero bueno. Le damos otra vez a auditoría. Mira, y esta ya, detención en curso. O sea, esta la han detenido ya directamente, que esta sería la que a mí me fue una estafa de un honeypot. Y salía como marcado como honeypot. Es decir, cuando tú veas aquí todas las criptomonedas que hay, la que sea, le das, vamos a darle a las nuevas de alfa. Mira, esta que está subiendo, está subiendo 74%. Claro, yo me subí en una de, madre mía, que estaba subiendo un 30.000%. Y sube, y sube, y sube, y subió a un 50.000. Y luego cuando quise vender, hostia, que es una estafa, que no puedo vender. Esta que está subiendo, vemos que los 10 mejores tienen solo el 10%, que hay 17.000 holders. O sea que esto es una muy buena señal. Y si nos vamos a auditoría, ¿qué tenemos en la auditoría? Pues no tenemos ningún riesgo, ninguna precaución. En los riesgos de los contratos, todo en verde. Y en los riesgos del trading, todo en verde. De todas maneras, para asegurarte, y si no, haz primero una operación con $1, o la otra opción es, te vienes aquí a precio y lo pones en gráfico diario para ver esta moneda cuando la han listado. Porque a mí me pasó eso, yo un día, una moneda que en teoría habían listado a la 1 de la mañana y yo compré a las 5 de la mañana, 4 horas después. Y entonces, pues claro, en esas 4 horas los estafadores ya saben que hay pardillos como yo que picaron. Si ponemos en diario, ¿qué vemos? Vemos que lleva unos días ya esta criptomoneda funcionando. No la acaban de sacar ahora, sino que llevan unos días. Pues bueno, espero que este vídeo te haya servido, más que te haya servido, te sirva para no caer en ninguna estafa. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal, y si estás suscrito, activa la campanita. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.